Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a leer y dialogar sobre el capítulo 5 del libro Psicología de la Conducta de José Blecher, titulado Conducta y jerarquización de áreas. Así que empecemos. 1. No hay área privilegiada. Desde el punto de vista psicológico, no hay área privilegiada, en el sentido de que un campo dado, la respuesta o reacción, conducta, es simultánea en las tres áreas y que, por tanto, estas siempre coexisten, aunque como lo hemos visto, puede darse una alternancia en el predominio. La afirmación de que no hay área privilegiada, entre otras cosas, se opone al supuesto con el que trabajó siempre la psicología hasta el comienzo de este siglo, el de que hay una conducta que se origina en la mente. La experiencia común y diaria nos confirma y nos convence de que ciertas acciones o comportamientos, por ejemplo mover un brazo, caminar, comer, estudiar, correspondientes al área del cuerpo y del mundo externo, pueden originarse en un acto de voluntad y que las mismas pueden ser previstas, planeadas, anticipadas o preparadas mentalmente, en forma simbólica, en el área de la mente. Puedo anticipar y preparar lo que voy a escribir, por ejemplo. Este tipo de experiencia ha sido modelo de interpretación científica de todos los fenómenos psicológicos. Se supone o se trabaja implícitamente con el a priori del que toda conducta de hombre depende de una previa ordenación o existencia en la mente, tomando esta última como la fuente u origen de todas las manifestaciones de la conducta. De esta manera se confunde el área en la que se manifiesta un fenómeno, por sus cualidades fenoménicas, con un ámbito o un ente privilegiado en el que se originan todas las manifestaciones de la conducta, lo cual constituye una supervivencia de la mitología dentro de la psicología moderna, al convertir el área mental en una entidad llamada mente. No hay nada que exista como mente, solo existen fenómenos mentales. Una de las primeras consecuencias para la psicología de este esquema animista y de la extensión de la experiencia diaria como fenómeno subjetivo a principio científico ha sido la limitación del objeto de estudio de la psicología. Esta se atuvo solamente al estudio de una parte del ser humano, a las manifestaciones de su mente. Se supone que todas aquellas conductas o comportamientos que no aparecen con su determinante mental no son fenómenos psicológicos, sino fisiológicos o biológicos. Entre estos últimos se distingue todavía aquellos causados o determinados por la mente, a los cuales se aplica el término de psicogenéticos. Para el resto queda la denominación de somáticos u organogenéticos. De esta manera, los fenómenos en esta área 2 y 3 pueden ser a veces organogenéticos y otras veces psicogenéticos, y una preocupación fundamental de este enfoque de la psicología es la de discriminar entre uno y otro. 2. La mente inconsciente. Un segundo tipo de consecuencia que aún subsiste gravitando de manera muy intensa sobre el desarrollo científico de la psicología comienza con un hallazgo de la más alta importancia, proveniente del campo de la psicopatología. Abocado Freud al estudio de síntomas neuróticos, halló que los mismos aparecen o desaparecen en función de determinadas experiencias de la personalidad y que el origen de estos síntomas se pueden vincular a la vida y a las experiencias psicológicas. En otros términos, que los síntomas tienen significado psicológico. No tardó en hacerse una generalización, por otra parte, justificada y reiteradamente verificada como correcta, de este descubrimiento a toda conducta del ser humano: síntomas corporales, síntomas neuróticos, psicóticos, delirios y alucinaciones, el sueño, las equivocaciones, el chiste, etc. De estos descubrimientos derivaron varios hechos fundamentales que nos interesa subrayar ahora. A. Que todas las manifestaciones del ser humano, sean cuales fueren sus características particulares, pueden ser incorporadas o englobadas con la denominación de conductas. B. El carácter unitario de los fenómenos de conducta, con una transición entre lo normal y lo patológico. Y C. Que toda conducta tiene un significado y es por lo tanto una manifestación psicológica. Una persona que desea realizar el trabajo de escribir más planillas tiene, en el momento en que se dispone a hacer lo que desea, unos calambres en el brazo que se lo impiden, y esto se reitera cada vez que comienza o intenta retomar la tarea. El desear escribir es la conducta en el área de la mente,
Para la psicología clásica, este es el fenómeno psicológico y todo lo que ocurre en el brazo está fuera de la psicología y responde únicamente al nivel fisiológico o psicológico. Las investigaciones de Freud condujeron al descubrimiento de que este calambre del sujeto, cada vez que se dispone a escribir, tiene una historia ligada a la vida del mismo, y que aunque el sujeto conscientemente desea escribir, su calambre significa, pues, rechazo de la tarea, que por otra parte se desea conscientemente y sinceramente a realizar. Lo que ocurre ulteriormente es que, tomando como modelo la experiencia diaria de la que nos hemos referido, se admite necesariamente que hay un contenido mental, o sea, el deseo de escribir. Al rechazo de escribir tiene que corresponder también otro contenido mental, el deseo de no escribir, y se postula entonces la existencia de una mente inconsciente, por debajo o detrás de la mente consciente. De aquí deriva el estudio de las complejas relaciones entre estas dos mentes o de la mente de doble fondo. Este tipo de teoría se estructura en la matriz del supuesto privilegio de la conducta del área de la mente. La conducta es un proceso, una corriente continua, y en ella, como en la sucesión de cualquier fenómeno, lo que precede está condicionado en lo que sigue, y en este sentido la motivación no es otra que una conducta. Pero debe tenerse la conducta como una unidad compleja que se manifiesta siempre en todo momento, simultáneamente en las tres áreas y en un campo total. Lo que el sujeto piensa o desea no es, en rigor, lo que inicia la conducta. En sí mismo, una parte de la conducta total y parte de un campo que es psicológico. Cuando desea o piensa, el deseo o el pensamiento que aparecen en el área de la mente son partes de una conducta total del pensar o hacer, en la que participan al mismo tiempo las otras dos áreas. Cuando se desea escribir, el deseo no es solo mental, es desde un comienzo un fenómeno total que unitariamente y como totalidad es el emergente de un campo dado. Los estímulos externos no actúan sobre la mente, y desde allí, sobre todo el organismo, actúan directamente sobre el sistema nervioso central. Las manifestaciones en el área de la mente no constituyen una escala intermedia entre el afuera, que estimula, y las conductas que son respuestas, dejando de lado por ahora el hecho de que este esquema de estímulo-respuesta como arco que se extiende desde un receptor a un efector debe ser también sometido a una profunda revisión, porque está estructurado en el más franco elementarismo. Las respuestas de las manifestaciones de la conducta no son psicológicas por un presunto pasaje por el área de la mente. Toda conducta es siempre en el ser humano de carácter psicológico, porque se da con los caracteres correspondientes al más alto nivel de integración, sea cual fuere su área de expresión predominante. Además, no hay una cosa que se llame mente por la que tengan que pasar todos los fenómenos para devenir mentales o psicológicos. El área de los fenómenos de conducta, calificados como mentales, no es un receptáculo o una parte constitutiva del ser humano, y solo existe funcionalmente en tanto dicho fenómeno se manifiesta. De otra manera se transforma, otra vez, un atributo o una cualidad de un fenómeno en una entidad, es decir, se cosifica el fenómeno. La conducta de área 2 y 3, cuerpo y mundo externo, no es exteriorización o producto de un fenómeno que principal u originalmente ocurre dentro. Tanto lo interior como lo exterior son manifestaciones de igual valor. Desde el punto de vista de la dinámica psicológica, ambos son partes de un todo, un sujeto en una situación dada en un momento dado. Todo esto significa que entre las áreas de la conducta ninguna es privilegiada, todos son psicológicas y no pueden dejar de serlo en el ser humano, tal como se presenta en la realidad concreta y no en las simplificaciones de laboratorio. Las tres áreas guardan la misma relación de condicionamiento u origen con el sistema nervioso central. Cantor, psicólogo conductista, reconoció a la vida psíquica los aspectos cognitivos, afectivos y conativos, por los que llamó fases de la respuesta. Esto se corresponde con la división de las áreas de la conducta que se desarrollan en los primeros capítulos de este libro. Pero posiblemente el término fases que prefiere Cantor sea metafísicamente menos comprometido. También en psicología tenemos que esforzarnos por volver a retomar los hechos tal cual son, destejiendo una trama muy compleja dada por siglos de animismo e idealismo entretejido con religión. Este camino es muy difícil de retomar
en psicología, pero una buena parte ya está hecha. La distorsión reside fundamentalmente en un antropomorfismo. Por ejemplo, según la concepción tradicional de la psicología, la depresión es un estado de ánimo particular, un sentimiento. Ese sentirse deprimido puede dar efectos externos, tales como desgano y desinterés por todo, descuido por el aseo personal y la vestimenta, etc. El punto de partida de este planteo es falso. La depresión no es un sentimiento ni una idea, es fundamentalmente un suceso humano, una experiencia vivida y no solo una vivencia. Y este suceso puede tomar simultáneamente todas las áreas de la conducta o puede tomar alguna de ellas, y en el caso de que se manifieste en las áreas 2 y 3, el individuo está deprimido sin tener el sentimiento ni la idea de estar deprimido. Como ya hemos visto, en estos momentos distintos puede haber alternancia entre las áreas, tanto como una relativa estabilidad de expresión en alguna de ellas. El sentirse deprimido es un aspecto de la depresión que puede faltar sin que ésta deje de ser tal. Evidentemente, tenemos en psicología una gran herencia subjetivista que aún influye en gran proporción. No se trata de hacer una psicología sin la experiencia subjetiva. Se trata de ubicar a esta última en el marco y en el contexto de lo que le corresponde, sin instituirla en el premium moments o entelequia de todos los fenómenos humanos. Lo que hemos descrito para el caso de la depresión ocurre con todos los fenómenos. Tomemos, por ejemplo, la memoria. El recordar un suceso o un pensamiento es una conducta en el área de la mente, pero se puede recordar también en cada una de las otras dos áreas. Se puede repetir un gesto o una actitud corporal en el área del cuerpo y se puede repetir en la acción en el área del mundo externo. Este es otro de los aportes de Sigmund Freud, el de la relación entre el recordar y el repetir. Son todos fenómenos de memoria que por tanto se pueden dar en las tres áreas, pero cuando se repite en áreas del cuerpo y mundo externo, no es imprescindible postular que primero se haya recordado con la mente y que los fenómenos del área del cuerpo y el mundo externo sean efectos de la memoria en el área mente. Es tan legítima y original la memoria en esta área como en las otras dos. Por otra parte, siempre que se recuerda o repite, esta conducta es el emergente de un campo total, es decir, que hay factores presentes aquí y ahora que hacen que se activen recuerdos antes de ser conducta en cualquiera de las áreas. Es una situación total, un campo de la memoria. Incluyamos otro ejemplo, el campo. Observemos una madre que tiene en sus brazos a su hijo A y juega con él. En un momento dado lo deja y va a la cuna, levanta a su otro hijo, B, y comienza a amamantarlo. A se dirige entonces a la mesa, toma el vaso y lo rompe. Decimos que A tiene celos. Según el criterio subjetivista vivencial, el modelo mentalista, A actuó así porque sintió celos. Subrayamos dos tesis implícitas en esta afirmación. Primero, que los celos son contenidos mentales y dos, que el romper el vaso es consecuencia del contenido mental, los celos. Aquí, según este modelo, empieza a actuar el fantasma de la introspección. ¿Cómo comprobar que A realmente tuvo o tiene los celos en la mente en esa experiencia subjetiva? A todo esto respondemos primero que no hay por qué esforzarse en contestar planteos que son erróneos. Segundo, que reformando el planteo se resuelve el problema. Cuando se dice que A tiene celos, se está dando descripción de un suceso, su significación como acontecimiento humano. Los celos constituyen el significado de una situación total, de un campo total. A no actúa de esta manera por consecuencia de sus celos. Esa forma de actuar, en esa situación total, esos son los celos. La causa no son los celos, sino el campo que se ha estructurado. Los celos son el significado de esa conducta. El niño puede no sentir o no tener conciencia de esos celos. Esto no altera el hecho de que está celoso como manifestación preponderante del área del mundo externo. No hay por qué transformar el significado de una situación, o sea, los celos, en un contenido mental previo que sea la causa de la conducta resultante. Los celos constituyen la descripción significativa de la situación total, incluida en ella, por supuesto, la conducta del sujeto, pero el significado no va a ser la causa. El niño A no actuó así por celos, actuó así porque su madre levantó al hermano en su lugar. El problema de la motivación
se ve por separado. Supongamos ahora, en una situación similar, que el niño A puede comunicarnos sus experiencias subjetivas. Podrá confirmar que tiene celos, en cuyo caso las manifestaciones de las tres áreas van a ser coincidentes. Podrá decir que no tiene celos, en cuyo caso las áreas estarán en contradicción, pero esto no anula esa conducta celosa. Que las manifestaciones sean contradictorias en tres áreas no excluye que las tres sean incorrectas. 3. Retorno al mito de introspección. Cuando un sujeto, siguiendo el ejemplo anterior, dice que tiene o que no tiene celos, ¿cómo verificar lo que nos dice? ¿Cómo verificar los datos obtenidos por la introspección? En primer lugar, cuando en una situación determinada se dice algo, se siente o se piensa algo, eso no es otra cosa que conducta en el área mente. De ninguna manera eso es introspección, porque el individuo reacciona en esa área con manifestaciones que son el resultado de un campo total, y de ninguna manera es una observación interior o una percepción de lo que le pasa dentro. En segundo lugar, no hay nada que se haga necesario verificar. Si el sujeto dice que siente o que piensa algo, esa es su conducta y hay que tomarla como tal. Se preguntará, con toda razón, cómo saber que el sujeto no está simulando o nos está engañando. El problema de la simulación es como el problema de la introspección. Psicológicamente es un falso problema. Es muy similar al problema que se le presentó a Freud cuando estudió situaciones traumáticas como causantes de síntomas neuróticos y luego encontró que esos traumas no habían ocurrido en la realidad, sino que eran fantasías. Pensó que toda la teoría sufría con esto un desmentido, hasta que tomó los hechos psicológicos en serio y vio que las fantasías tenían tanto valor patogénico como si hubiesen sido en la realidad. Tenemos nosotros también que tomar en serio todos los fenómenos psicológicos y no caer en la defensa que el propio paciente estructura para sí mismo y para poder con ella tolerar la realidad. Si asistimos a una conducta de celos en el área del cuerpo y del mundo externo y el individuo nos dice que él no siente celos, es porque en realidad no siente tales celos. Si simula y dice que no tiene celos cuando en realidad lo sintió, el único que se engaña es él mismo. Nosotros no tenemos por qué entrar en la simulación y tomamos lo que nos dice como un existente psicológico real, de valor psicológico, y no como un dato de introspección del que hay que verificar si es verdad o no. Dicho de otra manera, no hay posibilidad de datos falsos o de simularlos. Una mujer joven de personalidad histérica realizó varios intentos de suicidio. En un momento dado, al referirse a ellos, dijo que todos esos intentos de matarse no eran en serio, que eran simulados. Le contesté que no, que el intento de suicidio siempre va en serio, y que ella creía que simulaba para defenderse de sus deseos muy serios de matarse. El mito de la introspección tiene una de sus fuentes básicas en el sustento de la conciencia como conocimiento, y en la extensión a toda la psicología y a toda la conciencia del esquema de la percepción del mundo externo. De esta manera se supone que los fenómenos del área mente constituyen una percepción de los fenómenos subjetivos o interiores que tienen lugar en las áreas del cuerpo y del mundo externo, y esto es totalmente erróneo. Si digo que me siento cansado, no es que esté percibiendo el cansancio en mi cuerpo con mi mente, sino que el sentirme cansado es ya una de las manifestaciones de estar cansado. Puedo estar cansado sin sentirlo o negándolo, y en este caso esas manifestaciones ocurren en el área cuerpo y el área mundo externo y no en la área de la mente. Si me siento cansado y no hay otras manifestaciones en el área del cuerpo y el mundo externo, no es menos cierto que lo estoy. Y esto se manifiesta en el área mente, con exclusión de las otras áreas. Este último caso, por ejemplo, es una razón de peso para inclinarnos decididamente a ver cómo los fenómenos del área mente no constituyen una percepción interna de lo que ocurre en las áreas del cuerpo y del mundo externo, porque puedo sentir cansado sin que aparezca el cansancio en la tarea que realizo, ningún síntoma en mi cuerpo. Otro ejemplo significativo es que cuando hablo, digo lo que pienso, esto es realmente conducta del área mente y no introspección. Lo que digo no es percepción de lo que pienso, sino que esto último está directamente contenido en lo que digo y no en un doble o aparte. De ninguna manera percibo primero por introspección lo que pienso para luego
referirlo en palabras. El sujeto no es mediador entre el acontecer psicológico y el observador, y tampoco el área mente es mediadora entre el sujeto y su cuerpo. 4. El fenómeno de conversión. Anteriormente hablamos del ejemplo de una persona que desea escribir y al mismo tiempo rechaza la tarea, y cómo este rechazo aparece directamente como calambres en el brazo que le impiden escribir. Esta aparición o transformación de un fenómeno psíquico en un fenómeno somático, o sea, de la mente al cuerpo, es lo que se llama somatización o conversión. Es un fenómeno descubierto por Freud, al que él mismo aplicó el nombre de conversión y lo explicaba teóricamente como una transformación de energía psíquica en una expresión somática. El fenómeno descubierto ha sido correctamente descrito, pero se han derivado de él conclusiones teóricas que son falsas, justamente por implicar la hipótesis de la primacía o privilegio de la conducta en el área de la mente o estar basadas en ellas. No hay tal conversión de un fenómeno psíquico en somático. Un fenómeno es tan psíquico en el área mente como en la área cuerpo, y de ninguna manera el significado de una conducta debe ser transformado en un preexistente causal contenido en la mente. Todo esto se relaciona además con el capítulo de conflictos que va a ser desarrollado más adelante y que obviamente va a estar en este canal de YouTube. Como venía diciendo, pero lo que debe consignarse desde ya aquí es que si un conflicto, el que se alivia con la somatización, de ninguna manera ocurre una transformación de un fenómeno psíquico en somático por la conversión de una energía. El conflicto es psicológico porque es el conflicto de un ser humano y no porque aparezca en la mente. Tanto puede existir el conflicto en el área de la mente como en el cuerpo o en el mundo externo. 5. Las áreas en el curso de desarrollo. En el curso del desarrollo del individuo, las tres áreas no son funcionalmente equivalentes e inclusive todas no están siempre constituidas. La primera en aparecer o formarse es el área 2, o sea, el área del cuerpo, posteriormente el mundo externo y por último la mente. Es posible que este orden en el desarrollo sea no solamente ontogénico, sino también filogenético. En un comienzo solo existe el área corporal, todo es el cuerpo, el cual está incluso indiviso con el mundo externo, en un estado que se llama transitivismo, y todo ocurre en el cuerpo. El sujeto y el mundo es el cuerpo. Con la discriminación progresiva entre el cuerpo y el mundo externo, se incorpora este último como una nueva área. Posteriormente, en forma muy gradual, se incorpora el área de la mente, la capacidad de simbolizar y reemplazar la acción concreta y los objetos concretos por símbolos, sin confundir además al símbolo con lo simbolizado. La formación del área 1, o sea, de la mente, es relativamente tardía en el desarrollo del niño y requiere tanto una previa y apreciable discriminación entre yo y no yo, como una relativa emancipación de las cosas, de la acción y del presente inmediato. Este pasaje del acto al pensamiento se manifiesta, según Wallon, entre los 3 y 5 años de edad, pero antes de esta separación entre acto y pensamiento, tiene que haber ocurrido una separación entre cuerpo y acción, es decir, tiene que haberse formado el área del mundo externo como distintiva del área del cuerpo. El comienzo de la vida se caracteriza por un estado parasitario intrauterino, del cual se pasa a un estado simbiótico madre-niño. Este último tiene como característica la de ser una unión de dos seres vivos con un beneficio recíproco para ambos. A diferencia del parasitismo, en el cual uno de los seres que entran en la unión se beneficia de la misma, mientras que el otro se perjudica. En la simbiosis, la unión es indispensable para la supervivencia de ambos individuos, mientras que el parasitismo, el parásito es el que no sobrevive sin la unión. Lo importante es que el estadio parasitario simbiótico es fundamentalmente corporal y a partir de aquí debe ir haciéndose progresivamente una ruptura de la independencia total y el pasaje a una vida independiente. Esto se va logrando con un mayor grado de individuación, personificación y discriminación del mundo externo, así como discriminación y de posibilidad de alternancia y sucesión de conductas en todas las áreas. 6. Conducta auto y aloplástica. La conducta es siempre un efecto, respuesta o emergente de la situación dada, y como ya hemos visto, sus manifestaciones coexisten en las tres áreas, aunque puede predominar en alguna de ellas si la reacción predominante es una conducta
en el área de la mente o del cuerpo, o en ambas. Se llaman conductas autoplásticas, por modificarse fundamentalmente el sujeto. Cuando el predominio de la modificación recae fundamentalmente en las condiciones externas, hablamos de una conducta aloplástica. Este último caso ocurre cuando, por ejemplo, se modifica o suprime un objeto que tenemos, mientras que el caso de la conducta autoplástica, la reacción es predominantemente corporal, por ejemplo, un temblor, o mental, sentir ansiedad o pensar en el problema. Por supuesto que estos predominios pueden ser momentáneos y sucesivos, o bien pueden estabilizarse en forma más o menos permanente como rasgos de la personalidad. El grado de plasticidad y de adecuación a la realidad son los factores que caracterizan fundamentalmente esa conducta considerada como normal, aunque sobrepasando en cierta medida el propósito de estudiar aquí solamente la conducta normal, podemos observar que en psicopatología la clasificación de los distintos tipos de enfermedades va a corresponder a esa respectiva ubicación en las distintas áreas de la conducta. Así, las neurosis son perturbaciones autoplásticas que quedan predominantemente localizadas en el área mente. Las enfermedades psicosomáticas, todas son aquellas manifestaciones autoplásticas con un predominio en el área cuerpo, y las psicopatías y perversiones son alteraciones aloplásticas, por lo tanto del área del mundo externo. En cuanto a la psicosis, pueden aparecer con un predominio en cualquiera de las tres áreas: psicosis en la mente, psicosis en el cuerpo y psicosis en la acción, o sea, en el mundo externo. Lo mismo que para el caso de las conductas normales. Pueden ocurrir un predominio sucesivo o altamente un balanceo de las manifestaciones, de tal manera que, por ejemplo, puede ser una enfermedad psicosomática y en su lugar instalarse una psicosis, etc. Hasta aquí el episodio de hoy, el capítulo de Blecher, cuanto más interesante, amplio y para reescuchar y repensar. No olvides dejar tu me gusta, tu like y algún comentario. Adiós.